La pandemia desatada por el COVID-19 es la catástrofe con repercusiones mundiales más alarmante que ha habido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con el propósito de presentar la problemática de una manera más tangible, hemos decidido enfocarnos específicamente en los efectos que se han venido generando en el ámbito laboral. Nos concentramos concretamente en las maneras como se estima que la situación ha llegado a afectar a la Universidad de los Andes. Decidimos aterrizar la problemática a esta institución específica en mira de brindar soluciones aplicables y concretas que puedan ser consideradas por diferentes instituciones educativas alrededor del mundo. Según los datos de la OIT, de 3.300 millones de personas que conforman la fuerza laboral mundial, 81% están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo. De esta forma, se estima que para el segundo semestre del 2020 habrá una reducción del empleo de aproximadamente 6.7%, lo cual equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Ahora bien, para el caso específico de Colombia, según FEDesarrollo, el COVID-19 estaría dejando a 1.4 millones de personas desempleadas en el país, alcanzando así un porcentaje del 16%. Esta situación en el plano laboral trae consigo una reducción de los ingresos de los trabajadores. Se estima que a nivel global se alcance una pérdida de ingresos por el trabajo entre 860 y 3.440 millones de dólares, lo que tiene como consecuencia principalmente una reducción del consumo de bienes y servicios. En Colombia, el efecto devastador de la crisis sanitaria en el crecimiento de la economía se traduce en una reducción del Producto Interno Bruto per cápita de $6.370 en el 2020, en contraste con los 6.555 del 2019. Esto representa principalmente un empobrecimiento de los colombianos y, por ende, una reducción de su capacidad adquisitiva. En cuanto a la educación superior, con base en esto, es posible identificar un drástico problema adicional que se deriva de esta situación en dicho sector. Según la UNESCO, se estima que en América Latina y el Caribe el 25% de estudiantes e instituciones se verán gravemente afectadas por la necesidad de un cambio en la virtualidad y la falta de capacitaciones reales para ofrecerlo. Esto implica una gran cantidad de estudiantes a los cuales se les hace imposible la continuidad de su proceso educativo. Adicionalmente, la ISALC reporta un retraimiento a corto plazo de la demanda de educación superior debido a las dificultades financieras derivadas de esta crisis sanitaria por el aumento de las tasas del desempleo. Ya teniendo una contextualización más clara de la problemática del sector en el que nos enfocaremos, procederemos a analizar las soluciones que ha planteado la Universidad de los Andes para hacer frente a dicha problemática. En el análisis de estas soluciones evaluaremos su efectividad y propondremos alternativas que consideramos que pueden solucionar de manera más amplia los problemas estimados. Concorde a lo expuesto por Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, de 15.000 estudiantes de pregrado se calcula que aproximadamente 2.000 de estos se les está viendo afectada su capacidad adquisitiva, haciendo imposible el pago para el ingreso a la universidad. El derecho laboral contiene herramientas que deben ser utilizadas por empresas y otros empleadores para reducir los efectos negativos que se derivan de la crisis del COVID-19. Esto es, porque la disminución de ingresos a causa de la pandemia obliga a dichas empresas a tomar medidas para reducir sus gastos, entre los cuales se encuentran gastos en nóminas. Consecuentemente, vamos a exponer varias de estas herramientas partiendo de los siguientes presupuestos. La conservación del trabajo y los derechos de los trabajadores son nuestros objetivos principales. Para esto, es importante que los empleadores empiecen por evaluar si es posible reducir gastos como los operacionales y las inversiones, entre otros, sin entrar a hacer recortes directos en la nómina. Sin embargo, en ciertos casos estas medidas no son suficientes, por lo que se vuelve indispensable reducir costos en la nómina para la supervivencia de las instituciones. Este es el caso, por ejemplo, de instituciones de educación superior que necesitan reducir costos con el fin de poder tomar medidas para evitar la deserción masiva de estudiantes que por la crisis sanitaria se enfrentan a grandes dificultades para continuar con sus estudios. Es por esto que los trabajadores deben ser receptivos y entender que todos deben hacer un sacrificio y ser flexibles para poder solventar. Por su parte, los directivos universitarios deberán ser proactivos y velar por la reducción de costos en nómina para evitar la deserción y bajar así el costo del acceso a la educación superior, viendo que los estudiantes y sus familias han sido fuertemente afectadas por la crisis. Por último, es del interés de todas las partes que las reducciones en gastos de nómina sean concretadas, equitativas y decididas por las partes sin la intermediación de jueces laborales. Queremos evitar situaciones de emergencia que ameriten dicha intermediación. Ahora, ¿qué herramientas del derecho laboral recomendamos para reducir los costos de nómina de la Universidad de los Andes? Primero, recomendamos la revisión de los contratos de trabajo. Esto permite que los trabajadores y los empleadores lleguen a acuerdos para revisar y modificar los contratos de trabajo cuando existan graves alteraciones a la normalidad económica.
Es importantísimo que estas revisiones sean consensuadas y que se llegue a un acuerdo entre empleador y trabajador, porque si no se llega a un acuerdo y el empleador insiste en la revisión, el asunto se eleva a la justicia laboral y el contrato laboral se mantiene mientras el juez dicte el fallo. Esto significa que es más justo con el trabajador y más eficiente para el empleador solucionarlo de manera consensuada. Adicionalmente, no se puede irrespetar los mínimos legales del Código Sustantivo del Trabajo. A las universidades privadas y en particular a la Universidad de los Andes les recomendamos que también utilice la concurrencia de contratos laborales. La concurrencia de los contratos laborales significa que los contratos laborales pueden concurrir con contratos de otro tipo, por ejemplo, contratos civiles. Teniendo en cuenta que el estatuto profesoral dicta que uno de los deberes de los profesores de la universidad es investigar y asigna horarios laborales destinados a la investigación, recomendamos que se revisen estos deberes y jornadas para que se elimine el componente investigativo del pago salarial y que la universidad contrate en cambio las investigaciones de estos profesores mediante contratos de tipo civil. Cabe aclarar que esta medida no puede ser aplicada de manera universal. La proponemos como una posibilidad para que los profesores puedan investigar sin que la universidad ejerza subordinación sobre ellos. No proponemos que la universidad cometa fraude a la seguridad social ni a los derechos de los profesores. Sin embargo, es posible que determinados profesores ejerzan su labor investigativa sin subordinación y por ende sin un contrato laboral. Esta posibilidad le permitiría a la universidad un ahorro en términos prestacionales y salariales. Las presentadas anteriormente son nuestras principales propuestas para solventar la educación superior, específicamente en la Universidad de los Andes. Sin embargo, para abarcar un sector más amplio y para que todos los sectores de la economía puedan aprovechar este video, presentamos en pantalla una serie de opciones laborales que todos deberían estar tomando en este momento. Sin mucho más que agregar, agradecemos por su tiempo y comprensión y esperamos que las propuestas presentadas en este video sean útiles para cualquier problema laboral que esté surgiendo en estos tiempos de crisis.